Estéreo. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más De Mono a Estéreo. Yo soy Arturo Uriza. Yo soy Marcos Hassan. Y les damos la bienvenida a otro episodio más de su querido podcast sobre música, quejas musicales, opiniones divididas. Hate musical. No, hasta ahorita ya lo habíamos platicado en el anterior. La verdad es que ha estado de acuerdo la gente con nosotros. No sé qué significa eso, si es algo bueno o malo, pero a nosotros nos da gusto que estén interactuando, que nos escriban, que respondan, que comenten, etcétera, etcétera, sobre todo este ecosistema musical del cual estamos tratando de hablar, ¿no? Y de dar también cierta opinión y acercarlo también a la gente, ¿no? Siento que tienen que existir estas dos partes, ¿no, Marquitos? Como de las opiniones buenas, las opiniones malas, decir las cosas que no te gustan y las cosas que sí te gustan. Definitivamente, y sobre todo dar contexto. Y creo que por ahí va más este podcast. Tratamos de empatar lo que sucede, lo que pensamos que está sucediendo y nuestra opinión de lo que está sucediendo. Entonces, justo ahora vamos a hablar de un fenómeno que se me hace muy reciente, pero no sé qué tan real sea y qué tanto se puede evitar. Venga, pues bienvenidos al programa de hoy. De Mono a Estéreo. Bueno, pues ya vimos más o menos, o ya vieron más o menos de qué trata el episodio de hoy. Es una idea también un tanto particular, ¿no? De la cual habíamos estado también como peloteando para ver de qué íbamos a hablar en el podcast esta semana. Y es una idea que a mí me gustó mucho porque siento que hay un montón de factores que contribuyen a este fenómeno en particular, Marquitos, ¿no? No sé si es un poco la aceleración del consumo, las opciones, el proceso natural de la música y del olvido. No sé qué sea realmente, pero el ejemplo en particular, digamos, o el pretexto, pues es esta banda Savages, ¿no? Sí. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy, Marquitos? Pues justo, a mí me llama mucho la atención que Savages salieron con un disco debut llamado Silence Yourself en el 2013 y fue un fenómeno increíble. O sea, fue de esas pocas bandas que vienen de la escena independiente o de la escena pues no tan comercial, pero tampoco tan underground, y que llamaron la atención a través de estas canciones, de un discurso muy particular y, o sea, feminista, pero también muy arraigado al socialismo, a tratar de pues encontrar justicia social, con un sonido muy, muy característico que tomaba elementos de post-punk, del industrial, y hacían algo verdaderamente bueno y que se reflejó en que llegó al top de las listas de lo mejor del año. Fue una banda que tenías que saber y que te tenía que gustar y lo pudiste haber visto en vivo y te pudieron haber cambiado la vida. Y estamos a poco más de 10 años de que salió este disco. Se separaron unos años después, todavía sacaron otro disco, pero ahora nadie habla de Savages. Y me topo que hay bandas que no podemos dejar de escuchar por la nostalgia, ¿sabes? O sea, hay 1000 ejemplos que podemos poner de bandas que todavía parece que son contemporáneas, pero se separaron hace décadas, ¿no? Entonces me llama la atención por qué una banda tan grande ya nadie habla de ellos. O sea, inclusive su vocalista Jenny Beth ha sacado discos solistas y sigue tocando en espacios muy pequeños porque nadie se acuerda de Savages. A mí además me despierta, por todo esto que acabas de comentar, me despierta varias inquietudes, ¿no? Y como dudas y demás,
Una parte obviamente es esto de la nostalgia y de que la gente quiere seguir escuchando a las mismas bandas porque es una cosa de confort. Y lo entiendo completamente, a todos nos pasa, ¿no? Hay muchas bandas y mucha música a la que recurro constantemente porque de alguna manera es un lugar ya conocido y seguro. A lo mejor no es el tipo de música que está generalmente en el mainstream, pero tengo mis lugares, ¿no? Claro. Y lo otro es que cuando salió Savages, el primer disco a mí me voló la cabeza. Se me hizo una cosa increíble, muy particular. Y en ese momento todos estaban tratando como de diseccionar de qué iba esta banda. Que si sonaban a ciertas influencias, que si eran la continuación de las bandas de los 80 como Siouxsie and the Banshees, Sí. que si traían más como el nuevo sonido del post-punk o de la música experimental, o que si eran más industriales, ¿no? Que eran un montón de cosas que estaban pasando y que no terminaban de explicar lo increíbles que eran esta banda en vivo. Sí. Y luego tuve la oportunidad, no sé si tú también, yo creo que sí las viste en un Corona que se presentaron. Sí, claro. Wow, qué cosa más espectacular. A mí me hizo creer esta banda va a ser una banda legendaria. Exacto. Y no pasó. Ajá. O por lo menos no ha pasado hasta ahorita, ¿no? Sí. No sé si es porque solo han pasado 10 años, como decías, o de plano no está como en el radar de la gente. Pero te voy a poner un ejemplo. Y es otra época y creo que habla mucho de eso. Pero At The Drive-In fue muy parecido. Ujú. Fue una banda que explotó con un sonido muy particular, que, como dices, trataban de decir es algo como Fugazi, es algo como más un post-hardcore, es la nueva avenida de Rage Against the Machine, ¿qué es, no? Y sacaron este disco Relationship of Command, explotó, todo el mundo pensó inclusive que podrían ser los nuevos Nirvana. Y se acabó la banda, se separaron, se volvieron por un lado Sparta, por otro lado de Mars Volta. Y pues les fue bien a esos proyectos. Pero lo que pasó es que el proyecto de At The Drive-In, o sea, esa banda y esa música tuvo repercusiones luego. Hubo bandas que empezaron a sonar como ellos. Hubo bandas que se empezaron a ver como ellos. O sea, ¿te acuerdas de estos güeyes de Wolf Mother, no? Claro. O sea, era de todo el look, ¿no? O Sí. sea, y eso pudo haber pasado con Savages, pero no pasó porque, pues, para empezar, esto fue casi 10 años después de lo que pasó con At The Drive-In. O sea, ya era la forma muy diferente de consumir música. Pero a la vez, culturalmente o como fans de la música, siento que no... justo, o sea, más bien eso, como que se ha perdido todo eso que llevó a The Drive-In a volverse esta banda legendaria. Y que con Savages no pasó. Y no nada más es con Savages. Estaba viendo los conteos de los mejores discos del 2013. Y por ejemplo está Parquet Courts. Claro. O está Speedy Ortiz. O estaba esta banda Toy. Ajá. ¿No? O inclusive no bandas. O sea, ni siquiera es como del rock. Está The Hacks and Cloak, que era un proyecto increíble, que ahora se dedica a hacer soundtracks para películas. Sí. Pero o sea, no es un Burial, por ejemplo, ¿no? Que es un proyecto de un poco antes, que también era muy innovador, pero que tiene su culto, ¿no? Y ahorita es como, me pregunto si tiene que ver con que ya no hay tanto esta parte física, de que ya es más de fetiche tener tus discos y no es como una parte del consumo, y entonces no puedes regresar a agarrar el objeto y decir, ¿sabes qué? Voy a volver a escuchar este disco. O Claro. será porque el streaming ya nos ha condicionado a esto. No sé, me gustaría saber tu opinión de esto. O sea, Siento que es todo eso y al mismo tiempo es sumarle que la gente que ahorita está sintiendo nostalgia por bandas, la está sintiendo por las bandas de los 2000 muy tempranos. ya. Por los Strokes. Es más, lo hemos Lindy's visto. Liz. Sí, lo hemos visto en los carteles de los festivales, ¿no? Yo se lo dije a un par de personas que querían curar festivales hace un par de años. Y me dijeron, ¿qué traemos que le guste a la gente de 40 años, pero que también le gusta a los de 20? Y le dije, pues Block Party, Franz Ferdinand, los Strokes, Dead From Above. Ahora son las cosas que están en los festivales grandes, ya como nostalgia, ¿no? Y Belanova. De mono a estéreo.
Yo creo que también uno de los grandes condicionamientos es toda esta parte de la nostalgia, absolutamente, ¿no? Y no sé a ti qué tanto te pueda la nostalgia. Yo ya estoy un poco cansado porque ya se volvió un tema recurrente y ahora entonces todos vivimos en la eterna nostalgia. Es que yo ya no puedo vivir, ya no lo puedo pensar de una manera que no sea cínico, porque yo sé que por qué estamos condicionados a esto. O sea, no es tanto por nuestras memorias o por cómo nosotros recordamos esta música. Estamos condicionados porque... no sé si recordarás que hace algunos pocos años empezaron unas empresas así multimillonarias a comprar los catálogos pues de Led Zeppelin y de Fleetwood Mac y de Billy Joel y de todas estas bandas de los 60, 70s. Neil Young vendió parte de su catálogo, Bob Dylan vendió parte de su catálogo, que independientemente de qué signifique para los artistas vender su catálogo, que básicamente para que estemos todos en la misma página, vender el catálogo quiere decir que los derechos de sus canciones ellos ya no van a administrarlos, ¿no? Ellos son los autores de las canciones, nadie les va a quitar ese crédito en la vida, pero lo que pasa es que a la hora de decir qué voy a hacer con mi música vieja, el control que tienen ya no va a venir de los artistas, sino va a venir de un inversionista, que son estas grandes empresas, ¿no? Y lo que está pasando es, pues ves los trailers de las películas y ves las películas mismas y está repleta de canciones de los 70s y de los 80s y de los 60s, porque son estos güeyes que invirtieron billones, $1,000 millones, miles de millones de dólares en estos catálogos y les quieren sacar hasta la última gota. Y principalmente están guiados por los datos que les arroja los algoritmos. Los algoritmos, las plataformas de streaming, porque la gente escuchamos la música de cuando éramos morros, ¿no? Y entonces a los señores, a los 60, 70, a los no tan señores son en los 80s, los 90s ya un poco. Sí. Pero, entonces se están yendo por ahí, ya es una decisión comercial, de mercadotecnia, y pues ya no es una cosa orgánica y linda de por qué me encanta pues todo con lo que crecí, ¿no? O sea, es como te lo están metiendo hasta en la sopa todo el tiempo y paz. Y justo creo que no hay tanto valor en las cosas de los 2000 tardíos ni de los 2010, porque pues también no hay tanto, ¿no? Es que siento que además se cicló todo esto. Fíjate, es algo bien, bien interesante cómo lo planteaste, porque aunque en los 70 había películas que tenían como la nostalgia de los 50. Las American Graffiti. Creo que en este momento se cicló tanto toda esta cuestión que ahora siguen siendo los 80 los que están en esa constante nostalgia 40 años después. Lo platicamos en el episodio de Chapel Roan, que sí. Diga, a mí no me encanta Chapel Roan porque es otra vez música de los 80s y es como, ya déjenme, señores, suéltenme. Y creo que muchas de las bandas de los 2000 tempranos tenían la nostalgia de los 80, claro, que en ese momento tenía 20 años, que es algo que ya hemos platicado. Pero en los 2010 ya no estaba tan presente. Y justo con todas esas bandas que mencionaste, ¿no? Toy, con las Savages, con un montón de proyectos bien interesantes que empezaron a surgir, que mezclaban cosas fabulosas. Para mí fue una de mis épocas favoritas musicales, porque no solamente había cosas muy interesantes, sino que se abrió el mundo. Sí. Todos teníamos internet, sí, lo estábamos usando de la manera adecuada, porque fue la vida pre-Spotify. No, de hecho era la vida de principios de Spotify. Entonces tú ya no tenías que hacer que ni siquiera eran tan 1000 pasos, pero la mayor parte actuaba como que sí, que tenías que torrentear o que su Soulseek o lo que sea. No era tan difícil. Sí, no. No sigue no siendo difícil, pero no dijimos nada de eso oficialmente. Pero empezaba después Spotify. Entonces con una cuenta tenías acceso al mundo musical, a toda la historia de la música, básicamente. Y eso, ¿no? Empezaron a salir estas bandas que de repente habían bandas que sonaban a Magazine, ¿no? Claro. Por ejemplo. O a Comsat Angels, ¿no? O sea, como bandas del post-punk
que nadie había escuchado en su época y que estaban explotando como rinconcitos Sí. de géneros, ¿no? O como habían de repente bandas de stoner que eran específicamente tratando de sonar como Saint Vitus en los 80s, ¿no? O no sé, o sea, era muy particular y eran como 3 bandas y otras 3 bandas sonaban a otra cosa y empezaban a samplear. Era también como que la cúspide de esto de los mashups, o sea, como que ya llevado a la cumbre y luego ya después ya nos cansamos todos de los mashups, ¿no? Y Sí, Girl Talk lo mató. Girl Talk lo mató y lo remató, o sea, Sí, pero bueno. No, y Pero fue, sí. siento para mí que fue la época en la que se consolidó el revival, por ejemplo, de cosas que estaban completamente olvidadas, como el krautrock, Sí. ¿no? Y de repente ya era como, órale, ya la gente está, o bueno, un sector de la gente ya está escuchando no solo a Kraftwerk y a Can, ahora ya conocen también a Faust, a Mondul, a Cluster, a bandas como más oscuras de todas estas movidas. Sí. Y no sé si en otros 10 años de aquí para adelante va a haber un revival de eso, pero lo dudo completamente. Más bien siento que va a ser ya Los 80s. Sí, otra vez los 80, otra vez los 70, ¿no? Otra vez se va a poner de moda Led Zeppelin. Vamos a tener otros de Darkness. Exactamente, que ya era una desgracia que tuviéramos a los de Darkness originales. Ok. Pero no me malinterpretes, me gusta un par de canciones. Claro. Pero la chasca se perdió muy rápido. Era una chasca de 5 minutos, De 5 honestamente, minutos, ¿no? Y creo que ya viéndolo en retrospectiva, toda esa época se vio muy menguada por esta nostalgia que, como lo decías, nos están metiendo así a fuerza en todos los contenidos. Claro. Por eso Stranger Things lleva 10 años o no sé cuánto Wow, ya. Sí, ya lleva un rato. Eran unos niñitos, ahorita ya están casados, ya uno ya trae barba, en serio, lo vi apenas. Ya uno de ellos trae una barbota así como de 80 años, ¿no? Y siguen poniendo canciones de los 80. Sí, ajá. ¿Sabes? Es como, ok, ya entendimos que nos quieren seguir vendiendo los derechos y las IPs, pero ya basta, ¿no? Rásquenle un poquito. Claro. Y pasa en México, y pasa en la cultura en general y en el cine en general. No estoy diciendo que sea momento de que ahora explotemos los 2010, pero sí definitivamente de que se revaloricen. Ajá. Y más que nada creo que lo importante es que las bandas que sí siguieron de eso no se perdieron tanto, ¿sabes? O sea, porque tal vez un Ice Age no nos acordamos nadie de ellos, pero un Idol sí, que sí son de esa época, ¿no? Y creo que Idols como que ese impulso que tenían Savages lo agarraron Idols, ¿no? Y Claro. ahí se fue y se volvió esta otra escena. Pero, creo que las partes o los rincones más interesantes sí se quedaron un poquito atrás. Pero justo, ¿qué va a pasar? De mono a estéreo. De mono a estéreo. ¿Y cómo se va a romper este círculo, no? Esa es la gran pregunta. Siempre estamos tratando de adivinar el futuro. ¿Tú qué dirías que va a pasar con
con esta... Justo como con esta nostalgia que se tiene que acabar y con lo que estábamos platicando también al principio de estas bandas de los 2010. Pues yo pienso que algo que tiene que cambiar es como tal vez un pasito más atrás, algo un poco más primordial, es que antes la música como que no estaba tan condicionada a seguir los pasos de lo más mainstream. Digo, obviamente siempre ha habido música mainstream, que pues sí, o sea, algún güey en la disquera, un ejecutivo que no tiene idea, dice esto es lo que se va a poner de moda, ¿no? Pero pues siempre ha habido estos otros factores que nos llevan a tener diferentes escenas, diferentes artistas que lo hacen un poco menos predecible, ¿no? Y menos comercial, en el sentido de que no nos están guiando tanto, ¿no? Y pues paso mil ejemplos, ¿no? O sea, hablábamos de At the Drive-In, o también, pues antes de eso Nirvana, que ya se está volviendo como esa banda recurrente en nuestros... no sé, en todos estos episodios. También de cierta manera Prince en los 80s. Pues sí, o sea, ha habido muchos... artistas o fenómenos que suceden que como que lo mueven un poco, que mueven la aguja un poquito a otro lado, ¿no? Que no sucede tanto con el cine muy comercial, con la televisión, ¿no? Y siento que sí, en los últimos años ahí tiene que ver eso. O sea, que estamos gobernados tanto por la nostalgia es porque no se ha permitido que desde el underground, desde los márgenes, salga otro artista, otra vertiente, otra escena que diga, mira, sabes que es por aquí, ¿no? Alguna vez en el Wild, cuando estaba con lo de las recomendaciones, te decía, a veces me costaba mucho trabajo encontrar música que de verdad me daban ganas de recomendar, porque veía lo que recomendaban en los blogs o lo que me salía en las plataformas y decía, a mí no me gusta esto, ¿no? ¿Sabes? Y hasta pensaba que era un problema mío, ¿no? O sea, como que ya no me gusta la música, ¿qué está sucediendo, no? Y luego ya me di cuenta que más bien es que yo tengo que estar buscando la música que a mí me guste, ¿no? Claro. Entonces cada quien tiene que buscar su vertiente. Entonces, por un lado, creo que la gente, gracias a que ya emigramos a las plataformas de streaming, a Spotify en general, y no te ayuda a abrir tu mundo musical, al contrario, te lo está cerrando cada vez más. Entonces es más difícil saber qué ocurre hoy en día, qué es diferente a lo que está ocurriendo en todos lados, ¿no? Y entonces es más fácil como caer en los mismos patrones. Entonces, ¿cómo romper ese círculo? Pues creo que ya dejar de confiar en que las máquinas y las plataformas y la tele y el radio nos van a recomendar algo que nos va a volar la cabeza, ¿no? Creo que es un poco como tratar de buscar nosotros esa parte que sí nos va a emocionar mucho, ¿no? Y entonces yo creo que podría venir en forma de nostalgia, de una nostalgia de los 2010, ¿no? Esta escena, bueno, estas escenas que estaban ocurriendo tan fértiles, que hasta inclusive puedo creer que en el hip hop puede pasar más por ese lado, porque también me acuerdo que en esa época es cuando Kendrick sacó Good Kid, Mad City, cuando Danny Brown salió, cuando empezó todo lo de Earl Sweatshirt, el Odd Future. El Odd Future estaba así en su apogeo. Sí. Es la época que todo el mundo ama de Frank Ocean. Y más, ¿no? Estaban los Migos, estaba Future, y era música comercial, pero estaba en la punta del iceberg. Estaban haciendo cosas muy innovadoras en producción, en las rimas y todo, ¿no? Y de repente se volvió esto muy conformista, ya como que Drake se volvió el estándar, y Drake es como pues el güey fresón, el güey que nada más está ahí como pues ahí acomedido, ¿no? Y entonces de repente pues ya pasa todo esto de Drake y el beef con Kendrick Lamar. Entonces tal vez por ahí, que Kendrick Lamar no siento que ahorita está haciendo algo tan vanguardista como lo que hacía entonces, sí, pero creo que tal vez por ahí empiezan a salir más raperos, ¿no? Y diciendo, vamos a hacer una producción más arriesgada y vamos a tratar de rimar de una manera diferente. Y tal vez eso nos va a ayudar a que en otros géneros ya empecemos a escuchar cosas diferentes. Y para mí, esa fue la última gran etapa del rap. Hasta ahorita, ¿sabes? Justo es muy particular que lo digas, porque hoy en la mañana estaba pensando eso. Escuché el nuevo disco de Aesop Rock, que a mí me encanta, ¿no? Independientemente de qué tanto le guste o no al público en general, para mí es uno de los mejores y es mi rapero favorito.
por varias razones. Me encanta su lírica, me gusta cómo produce, bla, bla. Pero estaba pensando, ¿qué otras cosas he estado escuchando de rap este año y el año pasado? Y han sido muy pocas. Y estuve haciendo como una recopilación mental. Y la verdad es que siento que esa fue la última década, de los 2010 en adelante, en la que de verdad estaba escuchando cosas de rap que me parecían innovadoras, atrevidas, frescas, ¿no? Y que no nada más se trataban de toda esta idea que se consagró con todas estas peleas de Drake y de Kendrick. Ajá. Del mainstream, el espectáculo, ¿no? Ya no parecía Drake y Kendrick, ya parecía Drake y Josh, ¿sabes? O sea, para mí Estuviste ya... esperando todo este programa. Totalmente. y ya era como una cosa de, bueno, ¿a dónde está la ruptura? ¿Dónde está la vanguardia en este tipo de géneros? ¿No? Pero ahí está el Boldy James, ahí está el Armand Hammer, ahí está el Fatboy Sharif, y creo que por ahí va, ¿sabes? Porque no están tan lejos del mainstream. Sí. Y están lejos, de eso sí están lejos, de que llegue un ejecutivo y que diga, ¿sabes qué? Sampléate, no sé, Billie Jean, ¿no? Porque tenemos el IP. Sí, claro. Pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Todo está en el aire. Todo está en el aire y en el futuro. Lo bueno es que este podcast lo pueden ver de aquí hasta que cierren YouTube. Que no sé cuándo va a pasar. Ya nos vamos. Muchas gracias a toda la gente que estuvo viendo el podcast del día de hoy. Marquitos, como siempre, un gusto. Como siempre, un gusto, de verdad. Ya saben, por acá están nuestras redes, por acá también les va a aparecer el Buy Me a Coffee, el enlace está también en la descripción y no se pierdan los próximos episodios, chequen también los anteriores. Muchas gracias a Yari, que hoy estuvo también en la producción ejecutiva, a Fenris, que está aquí también dormidito, y pues Marquitos, ¿algo que quieras agregar? Pues que viva el rock and roll. Que viva el rock and roll. Y Drake y Josh. Y Drake y Josh. Pues un gustazo. Yo fui Marcos Hassan. Yo soy Arturo Uriza. Adiós. De mono a estéreo.